Existe un aspecto poco mencionado sobre la manifestación que actúa como obstáculo, incluso cuando todo parece estar haciéndose correctamente: visualizaciones, afirmaciones, meditaciones. Cuanto más se intenta, más distante parece el objetivo. La verdad puede resultar incómoda, pero trae consigo una comprensión liberadora. El verdadero fallo no radica en el deseo en sí, sino en la manera de desearlo. Este error, repetido a diario sin conciencia, aleja cada vez más lo que se anhela. Durante mucho tiempo, se ha observado a individuos aplicar visualizaciones y repetir frases como si fueran fórmulas místicas. Muchos han invertido esfuerzo, creyendo que bastaba con anhelar intensamente para lograr un cambio. Sin embargo, el problema más habitual no reside en la intención, sino en la estructura de esa intención. Cada vez que alguien pronuncia "lo voy a lograr", está señalando que todavía no lo ha conseguido. Y el campo cuántico responde a esa vibración de ausencia. En los primeros pasos de mi recorrido personal, también caí en esta ilusión. Imaginaba que pensar en lo que vendría era suficiente para moldear nuevas realidades. Con el tiempo comprendí que al ubicar todo en un futuro hipotético, me alejaba del único instante donde ocurre la transformación, el presente. La mente, el cuerpo y la energía que emitimos solo pueden operar desde el ahora. Todo lo que se proyecta hacia adelante se mantiene inalcanzable, perpetuamente fuera de nuestra experiencia. La comprensión llegó al darme cuenta de que el universo no responde a la expectativa, sino a la convicción. No se trata simplemente de anhelar algo, sino de asumirlo como parte de uno mismo. Repetir "algún día seré próspero" mientras se vibra en escasez es como intentar atrapar la sombra, siempre un paso detrás. La manifestación auténtica requiere una incorporación inmediata de la experiencia, sentirla como verídica aunque la mente intente negarla. Dejar de depender de la proyección de deseos implicó un ejercicio de disciplina mental. Al ego le agrada lanzar todo al futuro, alimentándose de la idea de que siempre falta algo. Sin embargo, el campo cuántico no reconoce promesas ni intenciones lejanas, solo responde al yo tengo, al yo soy. Este aparente detalle lingüístico encierra una transformación vibratoria significativa. Desde ese momento, los cambios empezaron a fluir de forma diferente. Cada vez que afirmaba con certeza el estado presente, mi cuerpo se sincronizaba con esa vivencia. Era como si aquello que antes se buscaba comenzara a experimentarse. Al sostener esa coherencia en el presente, el entorno comenzaba a alinearse con la nueva frecuencia interna. Esto abrió la puerta a un entendimiento más profundo sobre el tiempo, la energía y la forma en que el universo se comunica. Comprendí que la existencia no opera bajo los parámetros del tiempo lineal que nos enseñaron. El campo energético no responde a metas ni a promesas futuras, reacciona a lo que uno emite ahora, desde la emoción, la convicción y la identidad. Decir "lo haré" equivale a encender una lámpara esperando que ilumine más adelante. No funciona así. La creación sucede cuando la frecuencia se alinea con la certeza del ser. Durante años viví entre mis anhelos y lo que realmente experimentaba, sin entender por qué parecía tan lejano. Fue revelador darme cuenta de que cada vez que decía "algún día sanaré", reforzaba el estado de enfermedad. Estaba colocando el deseo en un altar, rindiéndole culto como si fuera externo a mí. La transformación comenzó cuando empecé a afirmar que ya estaba sana, aun si el cuerpo mostraba señales contrarias. El ahora es el único acceso a un cambio genuino. Cuando el cuerpo siente el futuro como si fuera presente, comienza a generar las reacciones químicas de esa vivencia antes de que ocurra. La mente consciente puede titubear, pero el cuerpo, una vez alineado, se convierte en el escenario donde la transformación tiene lugar. Así dejé de postergar mi bienestar. Empecé a experimentar tranquilidad sin depender de condiciones externas. Esto no nació de una ilusión, sino de una decisión vibratoria. Si deseaba abundancia, actuaba con generosidad. Si anhelaba afecto, cultivaba empatía y presencia.
No como alguien carente, sino como un ser consciente de que el universo responde a la coherencia, no a la intención. Y esa coherencia solo puede surgir desde el momento presente. De esta manera, comprendí que la realidad no cambia a través de la espera. Se transforma en función de la frecuencia emitida en el instante en que se vive. La velocidad de los cambios aumentó cuando dejé de guiarme por el tiempo psicológico y empecé a moverme en el tiempo creativo. Fue en ese tránsito cuando descubrí un territorio más profundo, donde el inconsciente se revela como el principal arquitecto de nuestras repeticiones o liberaciones internas. Entendí que no basta con desear algo si el subconsciente opera en dirección contraria. Esta parte de la mente, comparable a una grabadora silenciosa, rige la mayoría de nuestras conductas. Aunque dijera que quería transformar mi vida, aún sostenía creencias invisibles de miedo, insuficiencia o limitación. Lo más revelador fue comprender que el subconsciente no diferencia entre lo real y lo imaginario. Cree firmemente en lo que se repite con intensidad emocional. Cada repetición cargada de sentimiento actúa como una herramienta de reprogramación. Comencé entonces a utilizar frases en presente, tratándolas como realidades innegables. No bastaba con pronunciarlas, era fundamental sentirlas, habitarlas y permitir que el cuerpo reaccionara como si fueran ciertas. No repetía soy próspero por costumbre. Lo decía mientras percibía que esa abundancia circulaba en mí. Esa certeza interna fue moldeando una nueva energía. Lentamente, empecé a deshacerme de antiguos condicionamientos, muchos de los cuales desconocía. Eran rastros invisibles, memorias heredadas, frases escuchadas en la infancia, vivencias que dejaron marcas profundas. Todo comenzó a transformarse cuando decidí reconstruir de manera consciente la historia interna que me definía. Lo hice en medio de sesiones de contemplación, durante caminatas en silencio y antes de dormir. Cada instante se volvió una oportunidad para instalar nuevas instrucciones en mi sistema interno. Y a medida que alcanzaba mayor armonía entre mis pensamientos, emociones y acciones, mi subconsciente empezó a aceptar esa nueva codificación como una certeza. La oposición se desvaneció, las dudas se disiparon y el cuerpo comenzó a operar con un programa distinto. No se trató de un fenómeno mágico, sino de un enfoque basado en la neurociencia. Con el paso del tiempo, empecé a percibir transformaciones sutiles pero impactantes. Situaciones inesperadas se presentaban, vínculos personales se renovaban y molestias físicas comenzaban a desvanecerse. Fue entonces cuando comprendí que si lograba construir una identidad vibracional mediante la repetición adecuada, podría alterar por completo mi entorno. Esa comprensión me impulsó a experimentar con algo más atrevido, una práctica concreta, sencilla en apariencia, pero decisiva en mi proceso de cambio. Recuerdo el momento en que pronuncié, con firmeza, soy próspero. No como un anhelo lejano, sino como una convicción que ya existía en lo profundo de mí. Algo se modificó de inmediato. Fue como si mi mente se detuviera brevemente, intentando comprender por qué afirmaba algo que aún no se manifestaba en lo tangible. Ese instante de ruptura interna fue justamente lo que necesitaba para modificar mi configuración interna. Esa incomodidad inicial era una señal clara de que el cambio se estaba produciendo en tiempo real. Descubrí que al decir seré próspero, mi mente se mantenía en calma, sin necesidad de actuar. Pero al declarar soy próspero, todo mi organismo se vio obligado a sincronizarse con esa nueva frecuencia. Era como si cada célula recibiera la orden de actualizarse. Aunque los datos en mi cuenta bancaria dijeran otra cosa, comenzó a surgir una nueva manera de percibir mi vida, y poco a poco, una nueva realidad. Noté cómo esta transformación interna influía en mis decisiones cotidianas. Dejé de aceptar ideas de carencia y de alimentar discursos limitantes. Mis pensamientos se volvieron más refinados y mis expresiones más conscientes. Cambió la manera en que me vestía, la forma en que me desenvolvía en las conversaciones e incluso el ritmo de mi respiración. Todo en mí empezó a reflejar abundancia,
antes de que ésta se hiciera visible. Lo mismo ocurrió con mi salud. Al afirmar mi cuerpo es fuerte y equilibrado, sentí alteraciones sutiles en mis niveles de energía. No era una repetición vacía, cerraba los ojos, respiraba profundamente y percibía cómo mi organismo reaccionaba. El malestar físico se atenuaba, el agotamiento se desvanecía y mi cuerpo respondía a la imagen que proyectaba desde dentro. Esa repetición cargada de intención se transformó en un acto ceremonial que reorientó mi biología. Comprendí entonces que las palabras, cuando se emiten con atención plena, tienen un poder creativo profundo. Al descubrirlo, quise llevar esta práctica a una dimensión más completa, donde mente, cuerpo y energía se unieran en una única frecuencia. Las afirmaciones por sí solas ya no bastaban. Sentí la necesidad de algo más envolvente, que integrara todas las dimensiones de mi ser. Así surgió un espacio íntimo, sin adornos ni rituales tradicionales, donde respiración, silencio y enfoque se entrelazaban. Al iniciar este momento, me conectaba con el centro de mi pecho y permitía que la respiración llenara no solo mis pulmones, sino todo mi campo interno. Esa respiración me anclaba al presente, y desde ahí, cada afirmación adquiría fuerza. Elevaba luego mis emociones a través de imágenes que despertaban gratitud, calma y completitud. Solo en ese estado, cuando el cuerpo aceptaba lo que la mente proyectaba, pronunciaba las palabras. Decía frases que nacían desde lo profundo, no de forma apurada, sino dejando que cada sonido recorriera mi interior como un código de transformación. A veces lo hacía frente al espejo, otras en silencio absoluto. Lo esencial era la verdad con la que se decían. Y cuando esa verdad se asentaba en mi interior, el mundo exterior comenzaba a ajustarse en consecuencia. Este acto se volvió una práctica constante. No pedía nada, no buscaba aprobación, simplemente afirmaba lo que era en esencia. Al finalizar, una sensación de alineación recorría todo mi ser, como si cada parte de mí supiera su lugar exacto. Mente, cuerpo, emociones, todo fluía como engranajes en un mecanismo sutil y perfecto. Fue a través de esta repetición cotidiana que entendí la fuerza real de la convicción. No una fuerza impuesta desde el pensamiento, sino una certeza serena, inamovible. Cuando esa firmeza se despierta, el entorno comienza a responder de inmediato. No me refiero a repetir frases vacías, sino a sostener una certeza que no depende de pruebas externas. Desde que comencé a mantener internamente ese esto ya es parte de mí, las cosas a mi alrededor comenzaron a modificarse. No por expectativa, sino porque ya me había convertido en aquello que antes buscaba. Comprendí que el universo no responde a deseos débiles, sino a la presencia de alguien que ya se reconoce completo. Dejé de esperar señales. Me convertí en la señal misma. Me transformé en el origen de esa realidad que antes intentaba encontrar fuera. Esa convicción disipó la inquietud. Porque al saber que algo ya te pertenece, desaparece la necesidad de forzarlo o desearlo. Solo queda espacio para habitar el presente. En ese estado, observé cómo los acontecimientos comenzaban a organizarse por sí solos. Las oportunidades surgían sin planificación. Las conversaciones parecían orquestadas con precisión. Todo se desplegaba como si una inteligencia silenciosa guiara los pasos. Como si algo susurrara, ahora ya lo comprendes. Y todo esto ocurre sin esfuerzo, como resultado natural de quien actúa en plena sintonía con su verdadera esencia. Dejé de rogar por transformaciones y empecé a afirmarlas, no desde la soberbia, sino desde una humildad firme que brota del reconocimiento de uno mismo. Al habitar esta certeza, el cuerpo entero comienza a vibrar de forma diferente. Los pensamientos se aclaran, las emociones se estabilizan y el corazón se serena. Esa convicción genera un campo a nuestro alrededor, una fuerza sutil que atrae sin imposición aquello que está en armonía con ella. Fue al experimentar este estado de manera continua cuando comprendí que sostener esa frecuencia requería constancia.
Un instante de lucidez no bastaba. Había que mantener viva la energía de la certeza hasta que se convirtiera en una expresión espontánea del ser. Noté que no era suficiente entender intelectualmente cómo se manifiestan las cosas. Había que incorporar esa comprensión al cuerpo, convertirla en práctica cotidiana y reflejarla en cada gesto. Por ello, diseñé un periodo de dedicación en el que concentro mi atención, mi intención y mi energía en consolidar una nueva versión de mí. 3 veces al día repito afirmaciones, no como quien recita algo sin sentido, sino como quien comprende que cada palabra es una vibración que moldea su entorno. Durante ese tiempo, anoto en un cuaderno los pequeños cambios que percibo. Coincidencias sutiles, modificaciones en mi ánimo, nuevas ideas que surgen sin previo aviso. No lo hago como prueba, sino como forma de fijar el nuevo estado que ya estoy generando. La escritura actúa como ancla, fijando en el papel una frecuencia que nació en lo invisible y ahora busca encarnarse. Este proceso ha cultivado en mí una disciplina emocional. Incluso en los días en los que la mente intenta interponerse o el cuerpo desea retroceder a lo conocido, persevero, porque sé que la transformación se construye con hábito. Es como ejercitar un músculo que llevaba tiempo sin usarse, al principio puede doler o sentirse ajeno, pero con el tiempo se convierte en parte integral de uno. Con los días, el esfuerzo se transforma en naturalidad. Ya no espero que las circunstancias cambien. El cambio comienza en mi interior y el entorno responde. Esta práctica no se basa únicamente en repetir frases, sino en mantener la frecuencia adecuada, incluso cuando la mente exige evidencias. He aprendido a calmar esa voz. Sustituye el temor por presencia, la indecisión por claridad. Cada ciclo completado fortalece la confianza en el proceso. En esa persistencia descubrí algo aún más profundo, dejé de verme como alguien que aprende a manifestar y me reconocí como la fuente que origina su propia realidad. En cierto momento dejé de buscar fuera de mí. No por resignación, sino porque comprendí que todo lo que alguna vez creí estar buscando ya residía en mi interior. No necesitaba llegar a ser creador. Siempre lo había sido. La diferencia era que ahora lo recordaba. La sensación de carencia, separación y duda se disipó. Ya no hay una percepción de distancia entre lo que deseo y lo que soy. Todo lo que anhelo ya vibra en alguna dimensión, y al asumir esa frecuencia como propia, el mundo material comienza a responder en consecuencia. Ya no me limito a observar la realidad. Me he convertido en quien la moldea. Desde ese lugar, todo adquiere otro matiz, los retos se transforman en aprendizajes, el tiempo se convierte en un colaborador y el presente se vuelve un espacio fértil de creación. Al comenzar el día, ya no me pregunto cómo lograr algo. Elijo encarnarlo, y esa decisión reorganiza mis acciones, mis pensamientos y mi energía. Es una danza silenciosa entre lo visible y lo invisible. En este movimiento descubrí que la verdadera creación no surge del esfuerzo, sino de la alineación. Cuando mente, emoción y cuerpo vibran juntos, la realidad se manifiesta sin necesidad de ruido. Ser creador implica asumir responsabilidad, pero también ejercer libertad. Dejé de culpar a las circunstancias, al entorno o a experiencias pasadas. Nada de eso tiene el poder de definir quién soy. La energía que irradio se convierte en el punto de atracción de lo que llega. Y si algo no encaja con lo que soy, no lo enfrento, simplemente me reajusto, sabiendo que todo lo que experimento refleja mi estado interior, no mis acciones aisladas. Esa comprensión me mantiene consciente. Aunque a veces surjan rastros del antiguo yo, ya no tienen espacio, porque reconozco mi poder creativo y la legitimidad de vivir conforme a mi verdadera esencia. Al comprender esta verdad, desaparece la necesidad de buscar fuera lo que ya se encuentra dentro. La pregunta que permanece no es qué deseo atraer, sino desde qué lugar interno estoy existiendo. Porque todo depende de la vibración que emito en el instante presente. Al modificar esa frecuencia, todo lo demás se transforma también.